Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Esto es la Constitución española y este es el programa de Podemos que ha querido inspirarse básicamente en la Constitución española. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que la Constitución española se ha convertido en los últimos tiempos en una suerte de arma arrojadiza. Hay formaciones políticas que en este país convierten un documento llamado a ser leído y a ser aplicado en una suerte de ladrillo que arrojan contra sus rivales políticos. Bueno, nosotros proponemos que la Constitución española se lea, porque la Constitución española está llena de artículos pensados y concebidos para proteger a la gente, para proteger a los españoles, y que son artículos de los que no se habla y, sobre todo, son artículos que no se cumplen. Por eso hemos querido diseñar nuestro programa de gobierno como un programa de estricta aplicación de los artículos de la Constitución española que protegen a la gente. Y nos gustaría que en esta campaña electoral se pueda discutir de eso, de la Constitución española, de los artículos de la Constitución española concebidos para proteger a la gente y que, sin embargo, no se aplican. Por eso hemos apostado por este formato, para que la gente conozca esos artículos pensados para proteger y para que conozca cuáles son nuestras propuestas para que esos artículos no se queden en papel mojado y que se apliquen. Invitamos a los autodenominados constitucionalistas a debatir con nosotros cuáles son las mejores propuestas para que esos artículos se apliquen. Me voy a centrar en tres de ellos. El primero de ellos es el artículo 31.1. Es un artículo muy importante, un artículo que dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Este es el artículo de la Constitución que habilita a cualquier gobierno a contar con recursos suficientes para hacer políticas sociales. Una pregunta que se nos hace muchas veces es: ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero? Pues hay que responder, nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España haya algo que no hay: un sistema fiscal justo, un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que es lo que dice la Constitución. Nuestro país está muy lejos de la media europea en términos de justicia fiscal y eso hay que corregirlo, y para corregirlo nosotros proponemos cosas muy sencillas. Proponemos recuperar los 60.000 millones del rescate bancario que en el año 2017 el Banco de España dio por perdidos mediante un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto de sociedades y un impuesto específico a la banca. Proponemos crear un impuesto para las grandes fortunas que grave los grandes patrimonios superiores a 1 millón de euros. Esto afecta a poca gente, pero sin embargo los recursos serían ingentes. Obviamente la primera vivienda hasta los 400.000 euros quedaría exenta. Proponemos también algo muy sencillo y que depende solamente de la voluntad política para cumplir esta Constitución, y es eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el impuesto sobre sociedades y además bajar el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas. Proponemos establecer un tipo efectivo mínimo del 15% que se ampliaría al 20% para las entidades financieras y para las empresas de hidrocarburos. Y al mismo tiempo proponemos rebajar el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas del 25% al 23%. También proponemos algo muy obvio y muy coherente si queremos cumplir la Constitución española, que es evitar el uso de paraísos fiscales para la elusión fiscal en el impuesto de sociedades, que es algo que ocurre todos los días en nuestro país y que se traduce en que tenemos peores servicios públicos. Planteamos que solo se permita la exención por doble tributación cuando se haya pagado al menos un 15% efectivo en otro país. Creo que esto es una medida de puro sentido común para cumplir la Constitución. También proponemos eliminar los llamados paraísos fiscales interiores, estos que la gente trabajadora, los autónomos y la pequeña empresa no conocen. Y por eso proponemos
que acabe de una vez el régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros y también proponemos el fin de la tributación privilegiada de la SICAV, los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, las famosas SOCIMI. Proponemos también prohibir la utilización de sociedades pantalla como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando menos impuestos. Esto además serviría para que no hubiera más ministros sacudidos por el escándalo. Y proponemos establecer un IRPF más justo y progresivo, de modo que no toda la carga recaiga en quienes más trabajan y que, por el contrario, las rentas del capital pues tributen un poco más como hacen las rentas del trabajo. Proponemos un impuesto de transacciones financieras, proponemos un impuesto a la banca y proponemos bajar el IVA. Cuando se habla de impuestos, no se puede hablar genéricamente de subir o de bajar impuestos. Nosotros proponemos bajar los impuestos a la gente que lo tiene más difícil y subírselo a las grandes corporaciones que acumulan beneficios y que no se esfuerzan como la mayor parte de la gente. Por eso proponemos bajar el IVA. Bajar el IVA del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas, a los productos de higiene femenina y también a los productos de alimentación animal. Y proponemos un IVA del 10% a todos los suministros básicos, calefacción, gas y electricidad de los consumidores vulnerables y también de los servicios veterinarios. Y al mismo tiempo proponemos un IVA de un plus del 4% para los artículos de lujo. En política fiscal, la clave no es tanto subir o bajar, sino determinar a quién le bajas los impuestos y a quién se los subes. Proponemos también fijar un impuesto para las operaciones de la economía digital que no tributan. Y también proponemos poner en marcha una estrategia nacional contra el fraude fiscal. En España se investiga y se persigue muy poco el fraude fiscal. Proponemos la creación de una oficina de lucha contra los grandes defraudadores y, al mismo tiempo, nosotros sí, cuando seamos gobierno, publicaremos la lista de los amnistiados fiscales de los gobiernos anteriores y, además, estableceremos la prohibición de establecer nuevas amnistías fiscales. Otro artículo muy importante de la Constitución del que se habla poco, el artículo 35.1, que dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Este artículo de la Constitución no se cumple. Y buena parte de los partidos autodenominados constitucionalistas son responsables, a través de sus gobiernos, de que este artículo no se cumpla. ¿Qué hay que hacer para cumplir este artículo? Pues nosotros decimos, lo primero, eliminar eso que se llama eufemísticamente flexibilización. Y por eso proponemos que haya solo un tipo de contrato temporal que solamente pueda realizarse por causas productivas imprevistas y organizativas estrictas, porque ya está bien de abusar de la contratación temporal. Proponemos prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude en la concatenación de contratos. Los contratos temporales tendrán una duración de entre un mes y 6 meses como máximo, y más allá de los 6 meses, pues lógicamente la persona contratada de manera temporal tendrá que pasar a ser indefinida. Esto es cumplir la Constitución para que la gente tenga derecho a un trabajo que le permita satisfacer las necesidades propias y las de su familia. Proponemos también acabar con la brecha salarial, con eso que la Constitución llama discriminación por razón de sexo, y para eso proponemos hacer una ley de igualdad retributiva que servirá para analizar las remuneraciones y considerará discriminación las brechas de más del 20% en las retribuciones de las empresas. Estamos dispuestos también a poner orden en la subcontratación y proteger los derechos laborales de los trabajadores de las subcontratas. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, y cuando la subcontratación esté justificada, los trabajadores de la subcontrata tendrán que tener los mismos derechos y el mismo salario que la empresa matriz, que esto también parece bastante coherente.
Hay que acabar con el fraude de las horas extras. Por eso será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen. Si la hora es extra, pues habrá que pagarla como una hora extra. En empleos a tiempo parcial será extraordinaria cualquier hora de trabajo por encima del tiempo de contrato y se tendrá que pagar como tal. Si tú tienes un contrato de 4 horas y trabajas 5, pues la quinta hora se tiene que pagar como extra. Esto lo entiende todo el mundo. Es fundamental acabar de una vez con el fraude de los falsos autónomos y para esto vamos a legislar de manera que se presuma que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos. Hay que comprometerse con frenar una cosa que se ha llamado la uberización de la economía. A lo largo de los últimos meses he podido reunirme con muchos chavales que trabajaban en empresas como Deliveroo, que se estaban jugando la vida yendo en bicicleta y que sin embargo les decían que ellos no eran trabajadores, que ellos eran empresarios. Bueno, hay que legislar para que las personas que dependan de esas plataformas sean considerados trabajadores por cuenta ajena y para ello crearemos unidades específicas de la Inspección de Trabajo y también unidades específicas en la Agencia Tributaria para controlar que esas plataformas pagan los impuestos en España. Si generan beneficios en España, tienen que respetar los derechos de los trabajadores españoles y tienen que pagar impuestos en España porque hay que respetar la Constitución española. Y al mismo tiempo decimos que el salario mínimo tiene que seguir subiendo. Y esto es simplemente cumplir lo que dice la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo debe alcanzar el 60% del salario mínimo, el 60% del salario medio. Eso implica tener como horizonte alcanzar en una legislatura los 1.200 euros y de manera inmediata los 1.000 euros como salario mínimo. Y por último, proponemos también recuperar los derechos de una serie de empleos que tienen una doble característica, la precariedad y la feminización. Por ejemplo, el caso de las camareras de piso, las Kellys. Proponemos que se garanticen los derechos de las camareras de piso mediante el contrato directo por el establecimiento hotelero. Y en lo que se refiere a las trabajadoras del hogar, proponemos la garantía de sus derechos integrándolas dentro del régimen de la Seguridad Social con prestación de desempleo, derecho a paro y con protecciones frente al despido. ¿Por qué las trabajadoras del hogar van a tener una consideración diferente a la de cualquier trabajador? Otro artículo que no se aplica en España, artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Este artículo no se cumple. Este artículo no le gusta a buena parte de los partidos que se autoproclaman constitucionalistas sin leer lo que dice la Constitución. Bueno, para que este artículo se cumpla, nosotros proponemos intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro a las personas inquilinas y a los pequeños propietarios, mediante índices de precios y la acción de los ayuntamientos, básicamente para que ninguna familia española tenga que pagar más del 30% de su renta en concepto de alquiler. Esto es necesario para que se cumpla la Constitución española. Y para terminar, uno de mis artículos favoritos de la Constitución, y que es un artículo que molesta enormemente a algunas de las fuerzas políticas que insisten en autoproclamarse constitucionalistas y que entienden que ser constitucionalista no tiene que ver con aplicar la Constitución, sino con envolverse en una bandera. Artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. Para cumplir el artículo 128 de la Constitución, proponemos crear una empresa pública eléctrica, que será una institución fundamental para la transición energética en clave ecológica que necesita nuestro país, un horizonte verde, y que además se ocupará de implementar una factura de la luz más baja que garantice que nadie padece pobreza energética en España. Para aplicar este artículo, aprovechemos Bankia. El Partido Popular nacionalizó Bankia.
¿Qué quiere decir eso? Que todos los españoles se compraron Bankia. Ahora Bankia es una entidad pública, saneada con dinero de todos los españoles. Y cuando ya ha sido saneada con el dinero de todos los españoles, resulta que la quieren privatizar. Pues no, hombre, no. Nos quedamos con Bankia, que la han pagado todos los españoles, y aseguramos que habrá una entidad de crédito pública que asegure el crédito a los autónomos, a la pequeña y a la mediana empresa y que facilite el acceso a hipotecas justas y que además termine de una vez con la exclusión financiera. La gente que vive en el medio rural tiene enormes dificultades para tener un cajero automático. Eso es como consecuencia de la concentración bancaria, de que el sistema financiero en nuestro país dependa de 4 grandes bancos a los que no les resulta rentable poner cajeros automáticos en los pueblos. Bueno, la exclusión financiera no se puede permitir en una democracia. Para cumplir la Constitución hace falta una banca pública que asegure que ningún ciudadano de este país, viva donde viva, está excluido de servicios financieros imprescindibles. Y además proponemos crear un banco de inversión para la transición tecnológica y económica, el BITE, que está inspirado en el Banco de Crédito Alemán, uno de los bancos públicos más prestigiosos del mundo, que además cuando compite en términos de eficiencia con los bancos privados suele quedar en la primera posición. Es imprescindible tener una entidad como esta para afrontar el reto de digitalización de nuestra industria o el impulso de las inversiones en I+D+I. Pensamos que la Constitución tiene que estar presente en esta campaña y que el debate fundamental en un momento casi constituyente en nuestro país es debatir cómo se cumplen los artículos concebidos para proteger a la gente. Este programa, en forma de artículos de la Constitución con propuestas para que se apliquen, estará disponible en nuestra página web y la gente también podrá hacerse con esta versión de la Constitución española con propuestas para que efectivamente se cumplan los artículos que protegen a la gente. Hablemos de la Constitución española en esta campaña, hablemos de los artículos que protegen a la gente. Ojalá las fuerzas políticas que se autodenominan constitucionalistas estén dispuestas a leer la Constitución y a discutir sobre cómo aplicarla. Muchas gracias. Pues buenos días. La verdad es que para quienes nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida a invitar a la lectura del programa de un proyecto de país, para un nuevo país que estamos presentando hoy y que dialoga con la Constitución española, es una de las mejores cosas que se me podían ocurrir. En mi caso quería insistir de cara a ese horizonte morado del que hablamos, el horizonte morado necesario para poder estar planteando ese nuevo país en el que quepamos todos y todas, también en que lo que estamos planteando tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución y también con la ampliación del marco de derechos fundamentales. Por eso me voy a centrar en 3 artículos. Empezando por el artículo 15, que seguro que a todas y todos ustedes les suena. Todos, lo del lenguaje inclusivo también lo dejamos para otro momento, ¿vale? Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte. Bien, sin embargo, lo que vemos por las calles todos los días, en las casas, es que la ciudadanía de muchas personas en este país, la ciudadanía de la mitad de la población, no está garantizada de pleno derecho. No tenemos la libertad y la seguridad de las mujeres garantizada a día de hoy. Por eso ha tenido que haber en esta legislatura pasada un pacto de Estado en materia de violencia de género. Por eso nosotras lo que planteamos es que se implemente un plan estatal para la lucha contra las violencias machistas, porque lo que estamos diciendo también es que hace falta ampliar la denominación de violencia machista y que entendamos por
por fin en nuestras leyes lo que ya tenemos muy entendido en las calles, en las plazas y en las casas, que la violencia contra las mujeres no solo ocurre en el ámbito de pareja o expareja. Esto que nos ha dejado tan claro el movimiento feminista, esto que son tantos años de lucha que se viene diciendo, hace falta que se traduzca también en nuestro cuerpo legislativo, que superemos el marco del año 2004, que nos puso a la bandera, es verdad, en la vanguardia en toda Europa y en todo el mundo respecto a la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero que han pasado más de 15 años y necesitamos que esto represente realmente una cosa que ya es de sentido común, que ya es de gran consenso, que es que las mujeres sufrimos violencia simbólica, violencia económica, violencia sexual y que todo eso tiene que estar también materializado en nuestras leyes. Por eso planteamos también pasar del no es no a solo sí es sí, a colocar la voluntad, la libertad sexual en el eje, en el centro de las políticas y en el centro también de nuestro cuerpo legislativo, que en realidad la cuestión del consentimiento ya se ha dicho siempre, pero quizás con una traducción un poco defectuosa, ya que consentimiento, en el término inglés que incorporamos, sí que habla del mutuo acuerdo y de eso es de lo que se tiene que tratar cuando estamos hablando de nuestra libertad sexual, del mutuo acuerdo y no solo de consentir con el deseo del otro o incluso de la otra. También planteamos algo que es una deuda histórica en nuestro país y en nuestra legislación. No se cumple el derecho a la reparación. De todas las cuestiones que se tienen que dar respuesta cuando hablamos de defender los derechos humanos, tenemos que tener claro que el derecho a la reparación en violencias machistas y en muchas otras cuestiones no se está materializando, que no hay una respuesta que permita una justa reparación, no solo económica, sino también simbólica, cuando se es una superviviente de violencias machistas. Por eso nosotros planteamos ese plan integral de compensación, reparación y recuperación de la autonomía para todas las mujeres que han padecido alguna manifestación de violencias machistas. Y además de esto, y creo que además en estos días con más fuerza, es necesario también reivindicar el derecho, la garantía a poder morir con dignidad, a poder morir dignamente. Y por este motivo nos hemos comprometido a volver a registrar, nada más se inicie la legislatura, la ley que ya registramos y que ya defendimos el pasado mes de marzo de 2017. Una ley que todas y todos tenemos claro que no puede esperar más, porque estamos hablando de la vida y de la muerte con dignidad de las personas de este país. Un derecho que un puñado de diputadas y diputados no le pueden secuestrar a la ciudadanía. Me quiero detener también en otro artículo que probablemente también les suene, que es el artículo 39.1, y que dice: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los niños y las niñas gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Cuando hay quienes se llenan la boca hablando de familia, pero de un modelo de familia que aprieta, que encorseta, en el que no entran la mayor parte, el 99% de las familias de nuestro país, nosotras lo que defendemos es el derecho a tener una ley de diversidad familiar que nos permita desarrollar nuestras vidas y nuestros modelos de familia con todos los derechos y garantías como a cualquier otro ciudadano o ciudadana. Por eso vemos fundamental hablar del derecho y de la garantía de una educación pública, universal y gratuita de 0 a 3, que nos permita no solo poder conciliar la vida laboral y familiar, no solo tener medidas para atajar la brecha salarial, sino además crecer en comunidad pudiendo tener en el sistema educativo el aprendizaje cuando se quiera desde los 0 años.
Y una de las cuestiones que sin duda hemos repetido más en estos años y que queremos que se cumpla y que se cumpla con el modelo de la plataforma que lleva más de 10 años peleándolo, que es la plataforma PINA, que es que nuestros permisos para el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas durante el primer año de vida sean iguales, intransferibles y estén remunerados al 100%, con un modelo que dé libertad a las familias, que no imponga tiempos determinados, que permita que trabajadoras y trabajadores puedan desarrollar ese derecho en completa libertad. Y entendemos en esa diversidad familiar que hay familias que se ven especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como son las familias monomarentales, y que necesitamos proteger a esas familias porque son quienes más están cargando ahora mismo con el coste de todo este fraude y de toda esta estafa, quienes están llevando sobre sus hombros el estar cuidando, protegiendo a sus hijos y a sus hijas sobre los hombros de las mujeres, y por eso planteamos que se equipare con la situación de las familias numerosas, porque es lo que vienen reivindicando desde hace tiempo las familias monomarentales, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de prestaciones para el cuidado de sus niños y de sus niñas y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones públicos. Y además de esto también una cuestión que nos parece muy importante. Si queremos hablar de la corresponsabilidad, si queremos hablar de la conciliación, tenemos que entender también que colocar las vidas en el centro pasa también porque el trabajo no sea lo que esté en el centro, el trabajo remunerado, el empleo, sino que podamos tener la vida en el centro. Por eso es importantísimo hablar de una jornada de 34 horas semanales y entender que hace falta espacio para desarrollar las vidas y no esto de vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir. Y el acceso a la cultura para mí forma parte también de ese horizonte morado. Por eso vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido e impulsado en el Congreso en esta legislatura, que es hacer efectivo el estatuto del y del artista y proteger a quienes están trabajando en la cultura de la misma manera que también queremos proteger su acceso. Solamente un apunte más. Estas cuestiones que estamos planteando son las que han planteado el movimiento feminista, las que han planteado las mujeres y también los hombres en las calles durante muchos años de lucha y especialmente en los últimos 2 años. Y me quedo con una frase de un filósofo que me parece que indica muy bien el momento en el que estamos. No se trata de estar explicándole a las personas que están en una situación de opresión y de explotación cuáles son los mecanismos por los que están en esa situación. Se trata de recordarles a esas personas la capacidad extraordinaria y real que tienen para salir de esa situación. Lo que habla y lo que dice este programa para un nuevo país es que tenemos esa capacidad, que lo hemos estado demostrando estos años y que ahora solamente tenemos que defenderla votando el 28 de abril un programa para un país nuevo que es el que merecemos y el que defendemos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Egun on. Quería yo poner el centro en esta presentación del programa en una cuestión que es clave, y es que para nosotras este programa es un compromiso con la ciudadanía. Es un contrato que firmamos con todos los españoles y las españolas, con los que nos van a votar y con los que no nos van a votar también, porque nosotras entendemos que como representantes públicos estamos al servicio de la gente, de los y las que nos financiáis, porque nosotros no le debemos ni un euro a los bancos, y también al servicio de la gente que nos vota. Por eso, este programa es nuestro contrato con vosotros y vosotras, y creo que ninguna de las otras fuerzas políticas que se presentan a las elecciones el próximo 28 de abril puede decir lo mismo que podemos decir nosotras, que es que tenemos palabra y que vamos a cumplir letra por letra lo que pone aquí. Hemos demostrado que hacemos lo que decimos y a partir del próximo 28 de abril lo vamos a hacer otra vez. Gracias. Yo quería poner el foco
en los grandes olvidados de esta campaña electoral. Hoy en la SER me decían que esta campaña es muy emocional. Creo que no pasa nada porque la campaña sea emocional, porque la política es también emoción, es luchar por lo que importa en nuestras vidas y es conectar con lo que nos mueve, pero creo que es importante hablar también de propuestas. Y creo que los jóvenes y las jóvenes son los grandes olvidados de esta campaña. La generación Z, eso que llaman la generación Z, que va después de los millennials, son los grandes olvidados de esta campaña y son una generación que ha crecido con unas expectativas altísimas, que probablemente es la generación más preparada de nuestra historia, que son las personas que han recibido más información, que han crecido con más información y que, sin embargo, han visto cómo todas sus expectativas son truncadas, que toda su expectativa de vida es tener empleos precarios, ser falsos autónomos o cobrar 900 euros cuando tienen que pagar 900 euros de alquiler. Y esto es una lacra con la que tenemos que luchar de una manera muy efectiva. Y para eso hay un conjunto de medidas dentro del programa que va directamente a favorecer que tengan vidas estables y seguras. Algunas de ellas son fundamentales para nosotras, que son las educativas. La educación pública tiene que ser gratuita en nuestro país. La educación pública, desde los 0 años hasta que acaba la universidad y también en el caso de los másteres que dan acceso a una profesión, tiene que ser gratuita para que no ocurra más que, dependiendo del barrio en el que nazcas, se sabe ya qué trabajo vas a tener el día de mañana. Eso es fundamental. Por eso proponemos que toda la educación pública obligatoria sea gratuita, incluido el comedor, incluidas también el material escolar y también luchar contra esas cuotas que son ilegales de la educación concertada. Pero también estamos proponiendo que la universidad sea gratuita y que la formación profesional sea gratuita y también, como decía, los másteres. Esto es uno de los ejes fundamentales de nuestro programa. También lo es poner en marcha una tarjeta única de transporte urbano, también comarcal, que sea igual para toda la ciudadanía, que sea igual para todo nuestro país, pero que para los menores de 26 años sea gratuita, porque los jóvenes y las jóvenes tienen derecho a la movilidad, sobre todo si vienen de entornos rurales, sobre todo si están en lugares donde es difícil quedarse, y nosotros queremos que la gente se pueda quedar donde quiera, que pueda viajar si quiera, pero que si quiere quedarse a vivir en su pueblo y en su ciudad, pueda hacerlo. Eso es fundamental. Además, vamos a luchar de manera efectiva, ya creo que lo hemos demostrado en estos meses, para que se bajen los precios del alquiler. Es fundamental pinchar la burbuja del alquiler, porque si no, los jóvenes y las jóvenes no se pueden independizar en nuestro país. Y estamos viendo cómo la gente se queda en sus casas, no puede tener hijos porque no puede pagar ni siquiera el precio que cuesta una vivienda en nuestro país. Y además, teniendo en cuenta la temporalidad y el nivel de precariedad en el empleo que viven los jóvenes, tenemos que proteger más el desempleo de la gente más joven. Y por eso vamos a flexibilizar las condiciones para que cuando se quedan sin trabajo después de sus primeros empleos tengan el desempleo más protegido. Pero es que además pensamos que uno de los motivos por los que no se tienen en cuenta a los jóvenes y las jóvenes en nuestro país es porque no votan. Y nosotras pensamos que en este programa tienen que estar en el centro las personas que siempre se han quedado en los márgenes, las personas que las políticas públicas del Partido Popular han ido expulsando a los márgenes, las mujeres, las personas con diversidad funcional, los jóvenes, los niños y las niñas. Todas esas personas tienen que estar en el centro, porque hacer un país para ellos hace un país mejor para todas. Por eso pensamos que los jóvenes y las jóvenes tienen que poder votar a partir de los 16 años, porque si tienes derecho a trabajar, porque si puedes emanciparte, ¿cómo no vas a tener acceso a uno de los derechos civiles fundamentales como es el derecho al voto? Eso es fundamental en nuestro país. Y también, además de este bloque de propuestas, quería poner en el centro todas las medidas que tienen que ver con los derechos sociales. Los derechos sociales tienen que estar también en la reforma constitucional, también en la Constitución que tengamos en el futuro, al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Si hubieran estado al mismo nivel, no habríamos visto los recortes bestiales que hemos visto en estos últimos años. La sanidad pública tiene que recuperar su inversión. Tenemos que llegar a un 7% del PIB de inversión en sanidad. Tenemos que apostar por la sanidad en atención primaria, porque queremos que la gente no tenga que enfermar, porque queremos que la gente, antes de ponerse enferma, se le puedan detectar las enfermedades, porque es mucho más eficiente y porque es mejor para las vidas de las personas. Eso es lo que estamos planteando, tener acceso al dentista. ¿Cómo puede ser que el dentista no sea una de las medidas fundamentales que están poniendo todos los partidos encima de la mesa?
que si no hay una brecha absolutamente brutal entre las clases más bajas y las clases más altas de nuestra sociedad. Eso es clave. Y para terminar, quería también poner en el centro la necesidad de un servicio de atención, de un sistema de atención a la dependencia que sea público y que sea de calidad y que se acabe de una vez por todas esas listas de espera que son criminales y que están permitiendo que la gente se muera esperando una ayuda que nunca llega y que tienen concedida, como le está pasando a 100 personas al día que tienen la ayuda a la dependencia concedida y que todavía no la cobran. Creo que eso es fundamental. Es lo que hemos trabajado en el centro, poniendo en el centro del programa, que es poner en el centro la vida. Creo que es de lo que hablaba Pablo cuando habla de la estabilidad en el empleo. No podemos permitir que haya empresas que estén subcontratando, como en el caso de los hoteles que subcontratan la limpieza. ¿Cómo puede ser que un hotel, que una de sus actividades principales es la limpieza, se subcontrate para pagarles menos a las trabajadoras que están cobrando una miseria? Es una vergüenza. Y un gobierno digno tiene que trabajar activamente para poner en el centro los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotras, compañeros y compañeras, sabéis que nos vamos a dejar la piel a partir del 28 de abril. Os esperamos. Gracias. Buenos días. Creo que es evidente que la propuesta programática que trasladamos desde Unidas Podemos es una propuesta que tiene en cuenta la necesidad de un cambio en materia laboral que permita que el crecimiento económico llegue a la mayoría social, que permita garantías de ciudadanía para todo el mundo, que permita pensiones actualizadas de acuerdo al IPC y vidas decentes. Pero nada de esto tendrá sentido y nada de esto será posible si no nos damos cuenta de que no tenemos un planeta B, de que no tenemos un planeta de repuesto y de que toda la política económica y toda la propuesta programática en general debe de tener en cuenta en su formulación, y así lo hemos planteado nosotros en nuestra reflexión, la necesidad de caminar y de desplazar nuestra economía, nuestro tejido productivo y nuestro país hacia un horizonte verde. Porque lo que realmente preocupa hoy a la gente es llegar a fin de mes, porque lo que realmente preocupa hoy a nuestros pensionistas es poder actualizar las pensiones. Y todo esto debe de consagrarse, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta las preocupaciones que hoy ya empiezan a aparecer, pero que serán claves, que serán vitales para sostener la vida dentro de 15, 20 y 30 años. Hoy ya tenemos un enorme problema de salud pública en este país. 30.000 muertes al año anticipadas como consecuencia de la contaminación. Y por lo tanto necesitamos urgentemente ese horizonte verde que reconcilie las prioridades del presente con las prioridades de nuestros hijos y de nuestras hijas en el futuro. Necesitamos pensar qué país y qué economía les vamos a dejar. Y por eso el artículo 45 de esta propuesta que hacemos consagra no solo el derecho de todas y todos a disfrutar de un medio ambiente digno y decente, sino el deber de cuidarlo, el deber de garantizar que se transmite hacia el futuro, por lo menos en las mismas condiciones en las que nosotros lo hemos encontrado. Y por eso nosotros hacemos esa propuesta de horizonte verde que pone en el centro la vida y que lo pone teniendo en cuenta la necesidad de una drástica reducción de las emisiones de CO2 en los próximos años. Si no somos capaces de reducir, y en esa dirección camina la propuesta programática en general y muy económica, y muy en particular la propuesta económica, si no somos capaces de reducir en un 90% las emisiones de CO2 en este país en las próximas décadas, sencillamente será imposible frenar la elevación de la temperatura del planeta, esos 2 grados centígrados de los que nos alerta todas las semanas el panel de expertos de Naciones Unidas. Y por lo tanto, esto es clave, esto es fundamental. Sin esto, sencillamente, el futuro no será posible y no será vivible, por lo menos en los términos en los que lo han vivido las generaciones previas. Por eso nosotros planteamos 2 cambios regulatorios fundamentales que planteen, a su vez, un programa de inversiones nuevo en este país. Queremos darle prioridad, queremos darle proyección a esto. Y por eso, si alcanzamos el Gobierno, habrá una vicepresidencia específicamente dedicada a la transición ecológica en este país, para garantizar que esta transición ecológica efectivamente se produce. Y por eso hemos planteado también, como decía Pablo, una propuesta de un banco de inversión que garantice la transición ecológica y la transición tecnológica en este país, para orientar que esa transición se produce, para poner financiación
para que este vector de cambio sea efectivo y para que trabaje en 3 o 4 direcciones que paso a detallar a continuación. En primer lugar, este país ya tiene el talento, la tecnología, los ingenieros y las ingenieras suficientes como para hacer posible que en 2040 el grueso, la inmensa mayoría de la energía que consumimos provenga de fuentes renovables. Esto es técnicamente posible y tenemos las instituciones que puedan alumbrar ese cambio. Por lo tanto, lo que hace falta es la voluntad política de un gobierno que sea capaz de empujar rápidamente este cambio, que cree los empleos necesarios en el terreno verde, en el terreno ecológico, para impulsar este cambio y que garantice que, efectivamente, el planeta que le dejamos a nuestros hijos, por lo menos en este trocito de tierra que es la piel de toro, esta España y esta península ibérica, por lo menos sea capaz de garantizar que no se produzca esa desertificación que nos amenaza o esa elevación de la temperatura que nos atenaza. Debemos ser capaces de rehabilitar 500.000 viviendas al año y esto no entraña un coste muy importante, al contrario, esto tiene efectos muy importantes y muy relevantes de ahorro energético y de eficiencia para millones de hogares de este país. En la propuesta que nosotros hacemos está precisamente esa rehabilitación de 500.000 viviendas al año para garantizar la eficiencia energética de esas viviendas, pero también el empleo de mucha gente que lo perdió en la construcción y que hoy a lo mejor no podría insertarse en la construcción de nuevo, pero que sí podría hacerlo en un nuevo sector en expansión como es la rehabilitación inmobiliaria y energética. Tenemos que desarrollar las ayudas necesarias para que este cambio, esta transición energética se hace teniendo en cuenta a los pequeños hogares, teniendo en cuenta a las pequeñas empresas, impulsando el autoconsumo y una generación más horizontal y más democratizada. Y asimismo, necesitamos cambiar el patrón de movilidad en este país. Es necesario que en 2040 los coches que rueden por nuestras carreteras no sean motores de combustión, sean coches eléctricos, sean coches de hidrógeno, sean coches producidos por una industria líder como es la industria automotriz española, sean coches producidos aquí por trabajadores que trabajen en esa industria, pero que produzcan 0 emisiones. Durante años, los gobiernos del PP y también los gobiernos del PSOE nos dijeron que la mejor política industrial era la que hacía el mercado, la que no se hacía. Bien, eso nos llevó a la crisis del 2007, eso nos llevó a la burbuja inmobiliaria. Nosotros pensamos que este país necesita una verdadera política industrial, una política industrial que sea capaz de poner el vector verde en marcha, que sea capaz de reconciliar los intereses del mercado con las prioridades de esta sociedad y que genere las instituciones necesarias como ese banco de inversión del que hablaba Pablo para poder hacerlo. Esto es fundamental porque nos va la vida en ello. Y además, y para terminar, esta transición ha de hacerse con justicia. Nadie puede quedarse atrás. Va a haber sectores que se reorganizarán, va a haber sectores que se reconvertirán. Bien, por cada empleo que se cree, tienen que garantizarse los empleos para que esas personas que trabajan en esos sectores se puedan recolocar en nuevos sectores de economía verde, en nuevos sectores de economía circular, que garanticen que esa transición es justa y no deja a nadie atrás, que garanticen que nuestra propuesta se hace no solo con derechos, no solo garantizando el ecosistema y la sostenibilidad medioambiental, sino también el empleo de todas y todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo quería empezar contándoos que, como sabéis, en Podemos las decisiones importantes las toma la gente y este programa lo hemos votado y os quería contar una buena noticia. Más del triple de personas ha votado este programa que la última vez que votamos un programa en el año 2015. Así que os quería contar. Parece que solamente las encuestas dicen que vamos mal. A continuación voy a citar otras medidas que creo que son muy importantes de nuestro programa electoral en relación a ciertos artículos de la Constitución española. En primer lugar, quiero hablar del artículo 6, donde se dice que los partidos políticos pues tienen que ser la manifestación de la voluntad popular. Bueno, nosotros queremos asegurar que sean la manifestación de la voluntad popular y no de la voluntad de los banqueros,
Y por eso llevamos en el programa electoral la prohibición de que los partidos políticos puedan financiar sus campañas con créditos bancarios, para que se cumpla el artículo 6. En el artículo 8 de la Constitución dice que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Pues bien, este artículo, el artículo 8, 8.2, no se cumple tampoco. Por eso nosotros llevamos en el programa que hay que dignificar los salarios de nuestros militares, que hay que equipararlos a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que hay que darles derechos que ahora mismo no tienen, derechos civiles fundamentales como el derecho de reunión, de manifestación, de asociación, de libertad de expresión o de sindicación, entre otros. Y también que hay que frenar ese ERE encubierto que hay en nuestras Fuerzas Armadas, en las que pues, se va a dejar tirada a un montón de gente que tiene apenas 45 años. Y que ha dedicado su vida pues, a estar en el ejército, a protegernos y que ahora el Estado les deja tirado con una mano delante y una mano detrás. Estamos viendo cómo los patriotas de hojalata se envuelven en la bandera, pues esos son los mismos que llevan 40 años incumpliendo el artículo 8 de la Constitución española y sometiendo a precariedad a los soldados y a las soldados en España. El artículo 10 de la Constitución dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, pues son el fundamento del orden político y de la paz social. Y dice que tenemos que cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pues bien, este artículo, el artículo 10, en España tampoco se cumple. Por eso nosotros llevamos en el programa una garantía de ingresos. Esta es una medida muy importante. Si nosotros gobernamos, y yo confío en que vamos a gobernar, no va a haber ningún adulto en España que tenga ingresos inferiores a 600 euros. Lo vamos a garantizar. ¿Y esto cómo lo vamos a pagar? Que es la pregunta que siempre nos hacen. Pues ya lo ha contestado Pablo, vamos a hacer que los que no pagan impuestos o pagan muy poquitos impuestos en España, que son las grandes fortunas y las grandes corporaciones, pues paguen impuestos. Así lo vamos a pagar. El artículo 40, voy a pasar al siguiente porque tenemos poco tiempo. El artículo 56.3 de la Constitución. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Curiosamente, este sí se cumple. Como nosotros pensamos que es medieval que haya una persona que esté por encima de la ley, que pueda delinquir y que no se le pueda juzgar, pues llevamos en el programa electoral la supresión de los aforamientos y el acabar con la responsabilidad del rey, porque nosotros queremos que los artículos que hay en la Constitución que protegen la vida de la gente se cumplan, pero también queremos cambiarla y queremos modificar algunos artículos que no nos gustan, como este, como el artículo 56.3, que sí se cumple. El artículo 68, y ya voy acabando. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Este artículo no se cumple. Por eso nosotros llevamos en el programa la derogación inmediata del voto rogado, lo que no ha querido hacer el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos en estos últimos años, para que se cumpla este artículo de la Constitución. Un último artículo y acabamos. El artículo 130.1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Este artículo no se cumple. Pablo Casado se hace fotos con una vaca detrás,
pero incumple el artículo 130.1 de la Constitución, porque cuando se hace la foto con la vaca, le dice al pequeño ganadero o al pequeño agricultor que tiene que vender sus productos a pérdidas, porque, como dice Rodrigo Rato, es el mercado, amigos. Pues nosotros llevamos en el programa electoral que hay que establecer, como se ha hecho en Francia, un precio mínimo, un precio sostén, para que nuestros pequeños agricultores y ganaderos no vendan a pérdidas, menos hacerse fotos con vacas y más cumplir la Constitución española. Y por acabar, en estas elecciones se da una paradoja que ya ha comentado Pablo. Los que se llaman constitucionalistas, pues parece que solamente se saben el artículo 155 de la Constitución y que se olvidan de que tiene 169 artículos la Constitución y la utilizan pues para arrojársela a los adversarios políticos, mientras denigran a la Constitución incumpliendo la inmensa mayor parte de los artículos, especialmente los que protegen a la ciudadanía. Por eso nosotros hoy hemos querido presentar una selección de programa en este formato. Pensamos que es importante hacer este énfasis y a ver si así pues dejan de lanzar la Constitución a la cabeza de la gente y empiezan a leerla y empiezan a cumplirla. Muchísimas gracias. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Out.